Te sacamos de la cama en carreras para que pudieras participar. Pero un honor estar acá para poder llevarle a todas las personas información fresca, información veraz y sobre todo darle todos los puntos de vista de todas las noticias que vamos a tener el día de hoy. Tenemos invitados para este debate, Denise. Así es, tenemos en este momento al diputado del Frente Amplio, don Gerardo Vargas, a quien le damos la bienvenida, y también a don Manuel Rodríguez, secretario general de Citrapequia. De Citrapequia. Vamos a hablar con ellos pues de este tema que ha causado alguna polémica, algún revuelo, y algo importante que se ha venido diciendo: hay 45 años de estas convenciones colectivas y nunca nadie se había opuesto a estas fiestas. El día de hoy, bueno, salen a la luz pública y pues se genera esta polémica. También está con nosotros el diputado Mario Redondo, vía remota, a quien también saludamos. Ya vamos a estar conversando con don Mario. Quería empezar con don Gerardo, que también se generó polémica por interpretaciones periodísticas, declaraciones que usted dio antier. Don Gerardo, hay un ataque, dice usted, al empleo público, a las convenciones colectivas en este momento en el país. Buenos días, saludo a todo el pueblo de Costa Rica. Bueno, quiero empezar diciendo que en el Frente Amplio hemos sido muy claros. Nosotros estamos en contra de todos los privilegios en la función pública. Estamos en contra de la fiesta que se dijo se iba a hacer en Recope, totalmente estamos en contra, ha sido claro con eso, no avalamos ese tipo de fiesta, tampoco avalamos la fiesta de Lina, como tampoco avalamos las fiestas que se hagan en cualquier institución pública. En el Frente Amplio no avalamos privilegios para los empleados públicos, pero sí también somos conscientes y comprometidos en la defensa de las convenciones colectivas. Nosotros también tenemos clarísimo que hace meses se viene una campaña orquestada contra los empleados públicos en general en este país. Y es hasta ahora que se alza la voz contra los empleados públicos de este país. Mire, yo quiero decir al pueblo de Costa Rica, para recordarle al pueblo, del año 94 al año 98, este país fue gobernado por Liberación. Del año 98 hasta el 2002, fue gobernado por el PUS. Del 2002 al 2006, nuevamente por el PUS. Del 2006 al 2010 fue gobernado por Liberación. Y del 2010 al 2014 por Liberación. Y nunca se oyó en la Asamblea Legislativa a un diputado de ninguno de estos partidos atacando a los empleados públicos de este país. Don Gerardo, pero no es una forma diferente de hacer política la que se prometió. Ustedes lo prometieron, lo prometió el Partido Acción Ciudadana, que está en este momento en el poder. Por eso yo arranqué diciendo que estamos en contra de los privilegios, precisamente por eso. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de esos privilegios. Lo que me llama la atención como diputado del Frente Amplio es que esos diputados que toda la vida callaron eso, ahora sí están queriendo echarle tierra a los empleados públicos de este país, cuando el mismo Otto Guevara en el plenario ha denunciado, y lo ha dicho públicamente Otto Guevara, que fue Liberación y la Unidad los que llenaron al Estado costarricense de empleados públicos para pagar favores políticos. Y el mismo Otto Guevara ha dicho, en Recope, dice, sobran 1.800 trabajadores. En la Asamblea Legislativa, usted lo ha escuchado, dice, sobran 200 trabajadores. Es decir, los mismos que llenaron al Estado costarricense de empleados públicos para pagar los favores políticos, ahora están denunciando eso. Nosotros, por supuesto, como Frente Amplio, estamos clarísimos. Hay que acabar con los privilegios, hay que revisar las convenciones colectivas, hay que corregir en las convenciones colectivas los que está mal, pero esas convenciones colectivas tienen que revisarlas entre las partes. Se desvirtuaron las convenciones colectivas, don Gerardo, luego de que fueron creadas, porque fueron creadas con un fin de proteger al trabajador, pero ahora se le dieron esos privilegios. Lo que sucedió con las convenciones colectivas fue que Liberación y la Unidad las corrompieron, porque les convenían para sus gobiernos. Ellos las corrompieron, ellos mismos las corrompieron, las echaron a perder. ¿Para qué? Para gobernar este país y valerse de ellas. Porque las comisiones colectivas es la herramienta más importante que tienen los trabajadores en este país y son constitucionales. Está también con nosotros don Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Recope. Don Manuel, ustedes están en el ojo del huracán en este momento, están ustedes en una renegociación de la convención colectiva. ¿Cuál es la posición política clara, digamos, de Citrapequia respecto a este tipo de cláusulas que han estado vigentes en convenciones colectivas
en esta nueva renegociación. ¿Cuál es la posición de ustedes, digamos, con respecto a si se debe mantener un artículo que diga que la institución debe pagar una fiesta a los empleados o no? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y a todos los radioescuchas y televidentes de este país, decirles que no debemos de sorprendernos, así como señalaba muy bien el señor diputado, es una situación orquestada, es un ataque sistemático que viene contra las instituciones del Estado y más de las que producen riqueza. El fondo de esto es otro y el tiempo nos va a dar la razón y ustedes lo van a ver. O sea, el tema aquí es cómo justificar para hacer un rompimiento de monopolio, porque hay detrás de todo esto el poder económico para ver cómo pasa una empresa tan importante para el país a manos privadas. Eso es un tema que hay que tenerlo muy claro. Con relación a lo que está sucediendo, a nosotros nos gustaría que todos los costarricenses hagan un análisis y revisen a dónde se hacen actividades de este tipo de convivio. Es en todo el sector público, privado, en la misma, y aquí está el señor diputado, en la misma Asamblea Legislativa, el año pasado hicieron su convivio, no sé si de 3, 4 millones y más, pero el tema es que esto no es común y no es primera vez. Sería mentiroso de mi parte decir que era la primera vez, ¿no? Sin embargo, decirles que esta situación es la administración de Recope es la que monta el cartel. Desconocemos del cartel, no, ellos son, no sé por qué, si en los últimos años nunca hemos visto una fiesta, o por lo menos con lo que se estaba pretendiendo en ese cartel, porque ni siquiera lo he visto, lo que conozco es por medio de la prensa. Esa es la realidad. Entonces nosotros aclaramos que no tenemos nada que ver con el montaje de ese cartel, ni por qué, inclusive podríamos pensar que hasta hay una mala intención, ¿verdad? Montar un cartel así que dicen que cortes finos y demás. Bueno, eso es una situación que nosotros no tenemos participación. ¿Y el cartel se montó en la presidencia? El cartel se montó en la administración de Recope, me imagino que tiene que ver con el tema de la gerencia de administración y demás, pero nosotros no tenemos parte que ver con eso. A nosotros nos preocupa porque la situación de la negociación de la convención colectiva, y lo hemos dicho reiteradamente, estamos dispuestos y estamos negociando, pero no nos han dado espacio. Vea, esto es un asunto que hoy sale una cosa, mañana otra, no. Entonces más bien están coaccionando a la administración. Aquí la prensa y algunos políticos, ¿verdad?, que les interesa que se vea mal Recope, ni siquiera ha dado el espacio para poder negociar, porque estamos dispuestos a buscar que salga una negociación que sea buena para las partes, para Costa Rica, y limpiar un poco la imagen de todos y todos los trabajadores de Recope. Tenemos listo en este momento a don Mario Redondo, a quien saludamos. Don Mario, muy buenos días, bienvenido a RN Noticias. Queríamos conocer también su opinión acerca de este tema que ha generado polémica. Muy buenos días, Denise, y muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan en la mesa, el diputado Gerardo Vargas y el compañero de Citrapequia, y a todos los amigos oyentes y televidentes. Bueno, nuestra posición ha sido muy clara. Este país está viviendo una situación muy particular, tenemos un déficit fiscal muy elevado, tenemos una encuesta del INEC reciente que nos indica que ha aumentado la pobreza extrema en este país. En una circunstancia y un panorama como ese, donde tenemos más de 200.000 desempleados, 330.000 personas con subempleo, un enorme número de personas también con empleo informal, me parece que no estamos para estar invirtiendo sumas importantes de dinero en contratar juegos mecánicos para una fiesta y cuestiones de esta naturaleza. Yo creo que es momento para que todos nos toquemos la faja, y en esa dirección estamos abogando, no desde ahora, sino desde hace 1 año y medio, cuando le dirigimos una nota al señor presidente de la República, para que racionalicemos las convenciones colectivas. Yo estoy absolutamente claro que el trabajador debe tener medios para negociar con la parte patronal, para que no se den abusos, para que no se cometan injusticias, pero de eso a caer en los excesos, en los privilegios, en una serie de cosas, hay una enorme diferencia. Aquí lo que tenemos que buscar es un punto medio que no genere privilegios, ni que maltrate a uno, ni que genere excesos. ¿Por qué? Porque tenemos también un sector muy importante de población que vive en una situación difícil, que no tiene acceso al trabajo por el peso del sector público, y que en ese particular no tiene por qué estar pagando juegos mecánicos y otro tipo de situaciones que no van acorde con las necesidades claras del país.
diputado del Partido Unidad Social y Cristiana, porque en ese momento que fue diputado no denunció este tema en las convenciones colectivas. Usted es uno de los que denuncia este tema en el INE específicamente. Bueno, no sé por qué dice usted, Denise, que yo no denuncié los abusos. Yo he sido consecuente. Si usted revisa las actas de la Asamblea Legislativa en el periodo en el que yo fui diputado, siempre fui consecuente, siempre lo he sido, en contra de los abusos y de los excesos en el sector público. Y en eso mi discurso no ha variado. Es más, yo me aparté de la Unidad Social Cristiana en el año 2006, cuando terminé mi labor como diputado. Fui crítico de una serie de situaciones en la Unidad Social Cristiana. He sido independiente en mi criterio y cuando he tenido que manifestar una posición, he sido consecuente en ese particular. Aquí le quiero decir, yo no tengo absolutamente nada contra los empleados públicos. Yo he sido empleado público, trabajé años en la Asamblea Legislativa como funcionario, asesor y director de asesores. El tema no es ese, el tema es que estamos en una situación muy particular en este país que no podemos negar. O sea, cuando usted ve una encuesta que dice que le ha aumentado la pobreza extrema, esto es que hay familias que no les alcanza el dinero para comer, ni siquiera para cubrir el pago del recibo de la electricidad, el recibo del agua, usted dice, bueno, ¿será justo con esos costarricenses que ellos estén contribuyendo con el pago de los impuestos cuando van a una pulpería y paguen algo que tiene impuesto de venta, o se suben a un bus cuya tarifa está fijada también por el precio de los combustibles, que esos costarricenses también tengan que cubrir otro tipo de necesidades? La política en este país cambió y yo creo que hay un sentimiento nacional ahora de ser mucho más celosos y exigir una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, y obviamente en esa dirección todos tenemos que apuntarnos, y yo creo que el que no lo haga o el que trate de buscar excusas, peros para no velar por una correcta ejecución de los recursos públicos, de ahí está mal. Don Gerardo Vargas, yo sé que usted tiene varios apuntes y reacciones de lo que está diciendo don Mario, pero yo quería rescatar algo que también le pido después de su análisis me reflexione, y es que don Mario decía racionalizar las convenciones colectivas, y a mí me parece que eso es un punto importante para debatir. En este proceso en el que el gobierno está llamando a los jerarcas de las instituciones a denunciar significa llamar a renegociación, ¿verdad? Porque la palabra puede malinterpretarse, ¿no? Llamar a renegociación las convenciones colectivas en las diversas instituciones del país, esa palabra, racionalizar las convenciones, es un punto interesante. Bueno, empiezo por eso y después le comento los otros aportes que tengo aquí escritos. Perfecto. Nosotros como Frente Amplio hemos sido clarísimos. Las convenciones colectivas son un instrumento constitucional sagrado en este país y hay que defenderlas. ¿Por qué? Porque en la convención colectiva es donde mejor se tutelan los derechos de los trabajadores y trabajadoras en este país. Eso no significa que la convención colectiva debe ser un instrumento de privilegio, ¿verdad? Y por eso en el Frente Amplio hemos sido clarísimos. Hay que revisar todas las convenciones colectivas que hay en el sector público de este país, absolutamente todas, y que en las convenciones colectivas se contemplen la tutela de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y los deberes. ¿Perdón? Y los deberes también. Por supuesto, los derechos y deberes, por supuesto que sí, pero las convenciones colectivas son el instrumento más importante que tenemos y por eso son tan necesarias, por supuesto, que hay que regionalizarlas, hay que tutelar los derechos y deberes y eliminar todo lo que suene a privilegios. Este país no está para privilegios, ¿verdad? Pero también algo muy importante, este país sería totalmente diferente si los empresarios privados permitieran que sus empresas haya convenciones colectivas. ¿Por qué no lo permiten? Porque ellos saben que la convención colectiva es el mejor instrumento para tutelar los derechos y deberes de los trabajadores. Y por eso en este país no hay convenciones colectivas en la empresa privada, porque ellos saben la importancia que tienen. Quería decir 3 aspectos de lo que mencionó don Mario Redondo, porque ese es el discurso que han venido manejando don Mario, Otto Guevara, Otón Solís, Rosibel Ramos, varios voceros de esta campaña contra el empleo público. Siempre dicen lo mismo, que el problema del déficit fiscal, que el problema de que en este país haya 1.300.000 pobres,
extrema, pobreza extrema, y que hayan 220.000 desempleados, ellos dicen, eso es culpa de los empleados públicos. Por el amor de Dios, eso es culpa de 50 años de gobierno de liberación en la unidad, y ahora lo están sacando todos los días en la Asamblea Legislativa y a la prensa, diciendo que el déficit fiscal, la pobreza extrema y el desempleo es culpa de los empleados del sector público. Esa es la peor mentira que se puede decir. Pero también quería aprovechar para decirle unas palabritas a los señores de la ARECEP, que viven en un edificio que alquilan, por el cual el pueblo costarricense paga solo por ese edificio 1.000 millones de colones anuales para 200 y resto de empleados que trabajan ahí. Viven en una burbuja de cristal, los señores de la ARECEP. El regulador general, para que el pueblo de Costa Rica sepa en esta mañana, el regulador general se gana por mes 7.181.000 colones. Ese es el salario que se gana el regulador general, 7.181.000 colones. Se gana casi 3 veces lo que se gana el presidente de la República. Se gana casi 4 veces lo que se gana un ministro de gobierno. Se gana 2 veces y medio lo que se gana un diputado. Eso se gana el regulador general de la República. Y el regulador adjunto se gana 6.469.000 colones. Sí. Si el regulador de la ARECEP está tan interesado en arreglar cosas, yo le pregunto esta mañana al regulador general de la República, ¿no cree usted, señor regulador general, que su salario debemos arreglarlo? Esto no es un privilegio, señor regulador. ¿Cuántas personas en este país desearían ganarse 7 millones y medio que usted gana, sin contar el carro que le dan, sin contar los teléfonos que le dan, sin contar los viáticos que le dan? Y además, la ARECEP se está metiendo en cosas que no le corresponden, porque en el artículo 6, inciso C, de la ley de la ARECEP está clarísimo que dice que a la ARECEP le corresponde velar por el cumplimiento por parte de las empresas reguladas de las obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales y el cumplimiento de las leyes laborales. No dice en la ley de ARECEP que le corresponde coadministrar, como en este momento lo está haciendo ARECEP. Entonces, yo quisiera que el señor regulador nos diga si así como él está denunciando todo eso, va a denunciar su salario multimillonario que tiene, a costa del pueblo de Costa Rica también. Nosotros queremos también poner un poco en contexto por qué don Gerardo se refiere a la ARECEP, porque fue quien en ese momento detuvo que dentro de la renegociación de la convención colectiva se incluyera este rubro en el cobro de los combustibles. Pero don Manuel también quiere aportar algo, don Manuel. Sí, bueno, a mí me gustaría contar un poquito más con el tema de la ARECEP. Decirle a todos y todos los costarricenses que de hecho esos salarios que sí son de privilegio están metidos en los precios de los combustibles, que solo, como lo dijo el señor diputado, con el intendente, el segundo y el gerente, son más de 15 millones mensuales, y eso sí está en los precios de los combustibles. Ahora, la ARECEP le dice a Recope que no considere el salario de 373 funcionarios, colaboradores de Limón, del plantel, y dentro de lo que está establecido para la ARECEP es que tiene que velar que se dé el servicio con calidad a este país. No sé cómo haría un plantel de Recope sin 370 trabajadores, porque quisiera pensar que desconocen realmente cómo funciona la empresa. Lo pongo entre comillas, que desconocen, porque cómo van a hacer para dar el servicio de Recope que ha cumplido durante los 50 años. Además, y también aprovechar para decirle al señor diputado Mario Redondo que si son consecuentes, ¿por qué no luchan en la Asamblea para que pase el tema del proyecto del plan fiscal? Por la evasión que se da en este país, porque no hay la recaudación correcta de impuestos en este país para que los ricos paguen lo que tienen que pagar, y así mejoramos en las condiciones para mejorar la pobreza en este país. Además, nuestra convención colectiva, si la entregáramos toda en su totalidad, no lo de la actividad, bajaría en el litro de combustible, si acaso un colón, señores costarricenses, un colón, entregando toda nuestra convención colectiva. No tiene nada que ver con el déficit fiscal de ese país, no mueve la aguja en los precios de los combustibles. Yo quería aprovechar este espacio para decirle a los costarricenses. Vamos a ir con don Mario Redondo, porque también va a estar compareciendo en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, quien preside don Mario, el ministro de la Presidencia, precisamente el día de hoy jueves, acerca de
este tema de la ARECEP, porque se ha también polemizado con una carta que le envió él al regulador general y también relacionado con la petición de Recope. Así es. Bueno, don Mario, queríamos también conocer su opinión. Bueno, varias aclaraciones con respecto a lo que se ha indicado. Me parece primero que todo que es claro decir que nosotros hemos sido consecuentes. Tengo un proyecto de ley presentado hace ya varios meses que elimina la figura del regulador adjunto de la República. Me parece que no debe existir esta figura, no hace prácticamente nada, es un desperdicio de recursos públicos, alguien que gana más de 6 millones de colones. Hemos sido críticos en los gastos de ARECEP, en las actas de la Asamblea y los medios de comunicación constan reiteradas denuncias nuestras en ese particular, pero ojo lo que sucede. Don Gerardo hace una afirmación falsa al iniciar su intervención reciente. Dice que este servidor y otros, yo voy a defenderme a mí, está en contra del empleo público, pero y que le achacamos al empleo público una serie de problemas que tienen que ver con el déficit fiscal. Eso nunca lo he dicho. Le puedo y le reto a que busque el acta en que yo haya hecho ese tipo de afirmación. Pero adicionalmente otro detalle, a la hora de tratar de excusar lo otro, se mete a criticar el salario de otros empleados públicos, entonces coincide con nuestra posición. O sea, hay excesos en los salarios en el sector público. Hay empleados públicos que tienen privilegios que no tienen los demás, porque el regulador general de la República y el regulador adjunto son empleados públicos también, don Gerardo, pagados con los recursos de todos los costarricenses. Así como no se justifica este exceso del regulador general y de la reguladora adjunta y de otros ahí, tampoco se justifica ni el alquiler de juegos mecánicos en el INA, ni se justifica ningún otro tipo de privilegios en este país. De ahí que hay una contradicción en el discurso de don Gerardo. Yo lo que no veo acá es por qué tratar de justificar una cosa o sacar una cosa para tapar la otra. Una cosa es mala en Recope, en el INA, en ARECEP o en cualquier lado. Y la culpa no la tienen empleados públicos. Yo conozco empleados públicos en este país que tienen un salario decente, que se ganan su salario y que no tienen excesos, y ellos no tienen culpa de absolutamente nada. La culpa es el sistema que ha permitido ahí condiciones que no son adecuadas. No es nada contra el empleado público, es algo claramente contra los abusos en el sector público y en cualquier otro lado, que es un ejercicio necesario. Que eso puede costar un colón o un 0,001 en el déficit fiscal. Bueno, pero ya es algo y por algún lado hay que empezar, y eso no es necesario. Tampoco se trata de venir a justificar que no hagamos nada y que permitamos que estos privilegios se mantengan porque no tienen un gran peso en el déficit fiscal. Al señor de Citrapequia lo invito a que revise mi trabajo en el periodo que fui diputado la vez pasada, y ahora dentro de mis argumentos de cuál debe ser una verdadera reforma fiscal siempre he estado: combate a la evasión, racionalización del gasto público, reactivación económica, y después de que se haga todo eso, pues consideremos el tema de revisión de las leyes de carácter tributario. Pero me parece que la solución es clara. En esa dirección, efectivamente, hoy tenemos al señor ministro de la Presidencia. Vamos a pedirle explicaciones sobre las notas y la intervención de Casa Presidencial en ARECEP, no para controlar el salario del regulador general ni otros excesos, sino para tratar de defender intereses de empleados del Recope, que en última instancia van sobre la tarifa de precio de combustibles, de los combustibles que de una u otra manera pagamos todos los costarricenses, y que creemos que tenemos el deber como diputados de velar porque se ajusten al costo y no tengan recargos innecesarios. Gracias al diputado Mario Redondo, que nos atendió en vivo vía remota. Don Manuel, quería reformular una pregunta que le hice al principio, ya para ir cerrando. ¿En qué términos se está renegociando la convención colectiva en este momento entre Citrapequia y la administración de Recope? Bueno, ¿Cómo va esa negociación? ¿Qué está pasando ahí? El avance que hemos tenido ha sido importante porque ha habido consenso. Hay un pacto que tenemos con la administración, un respeto por el proceso de negociación. Hasta el día de hoy, con lo que hemos negociado, estamos complacidos ambas partes. Por eso le decía en el momento que usted me hizo la consulta, que
que nos preocupa que no nos estén dando chance, o sea, el tema mediático de la prensa y demás, todos los días ha generado mucha presión, inclusive se hace ver como que hay un conflicto interno entre la administración y Citrapequia. No, eso no es cierto. Los artículos que hasta hoy se han negociado han sido de consenso y esa es la tónica, la línea que llevamos, porque estamos conscientes y por eso aceptamos sentarnos a renegociar para que salga bien todo para el país. Don Gerardo, unas impresiones para cerrar, por favor. Sí, claro. Bueno, reiterar, como Frente Amplio estamos clarísimos que hay que acabar con lo que son privilegios en las comisiones colectivas. Llámese fiestas, viajes, regalos, todo ese tipo de privilegios hay que sacarlos de las comisiones colectivas. Reiterar que para Frente Amplio las comisiones colectivas son esenciales en la vida democrática de este país, es la mejor tutela de los derechos y deberes de los trabajadores. ¿Que hay que revisar los salarios de los empleados públicos? Claro que sí. Nada más que nosotros en el Frente Amplio creemos que hay que revisarlos de arriba para abajo. Empecemos revisando cuánto se ganan los presidentes ejecutivos, cuánto se ganan los gerentes, cuánto se ganan los altos mandos de este país. Aquí hay salarios de 25 millones en las gerencias de los bancos, hay salarios de 15 millones en las presidencias. Eso es lo que hay que revisar. Hay que revisar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Así es como nosotros creemos. Hay que trabajar para garantizarle a la gente que lo que se gane en este país le alcance para la canasta básica. Por eso está el proyecto ahí que presentó el Frente Amplio, salario mínimo vital, para que aquí la gente tenga un salario digno, que le ayude a vivir dignamente. Eso es lo que nosotros en el Frente Amplio creemos. Creemos que los empleados públicos de este país son esenciales para el desarrollo y para la vida democrática del pueblo costarricense. Y no es haciendo campañas de desprestigio como vamos a mejorar este país, no es polarizando este país. Esa marcha que están convocando para el domingo, los enemigos de Recope, una marcha que también es una bofetada a la constitución política, porque están convocando una marcha y al mismo tiempo están convocando frente a Casa Presidencial para pedirle al presidente Luis Guillermo Solís que renuncie. La presidencia de la República, sea el presidente que sea, la presidencia de la República es el pilar de la democracia costarricense y es una ofensa pedir al presidente de turno la renuncia, porque fue el pueblo que lo eligió. Así es que nosotros en el Frente Amplio estamos clarísimos en la defensa de las comisiones colectivas, eliminar todo lo que suene a privilegios y a seguir trabajando en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Muchas gracias a don Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio, que nos acompañó, a don Mario Redondo, diputado del Partido de Alianza Demócrata Cristiana, que también estuvo con nosotros, y a don Manuel Rodríguez, secretario general de Citrapequia. Citrapequia, exactamente. Muchísimas gracias a todos por haber